Shalom and Bruchim Habaim, and welcome to a special and explosive edition of Pnei Torah in English and in Spanish. We're going to have a dual translation here for this special prophetic edition of Pnei Torah. Bienvenidos todos a Perlas de la Torah. Hoy vamos a tener una edición especial sobre profecía y están todos muy bienvenidos a escucharnos. We get together every week to study Torah, Todas las semanas nos reunimos para estudiar la Torah, but today we have a double celebration. pero hoy vamos a tener una celebración doble. We don't just study Torah, No solamente vamos a estar estudiando Torah, but we are also excited to announce pero también estamos muy orgullosos de anunciar an addition to our yeshiva una edición para nuestra yeshiva, as we're expanding in this vision and mission ya que estamos en una etapa de expansión de nuestra visión of restoration of Yeshua, the authentic Yeshua, sobre el tema de la restauración de Yeshua globally. a nivel mundial. And that includes the Spanish community. Y esto también incluye a la comunidad hispanoamericana. So today I have with me our new head of the yeshiva in Spanish, Entonces hoy con nosotros está el que va a ser la cabeza de la base aquí de la yeshiva en Latinoamérica to come and discuss with me some of our plans and prophetic vision, para poder hablar con él y discutir sobre nuestros planes y la visión profética que vamos a tener and also look at things a little bit through the eyes of our prophets, the prophets of Israel, as we move forward. y también mirar a través de los ojos de nuestros profetas qué es lo que ellos nos dicen a medida que vamos avanzando. It's important not just to ask the question what we're doing, but why we're doing it. No es solo la cuestión de preguntar por qué lo estamos So- haciendo, sino no es solo la cuestión de qué estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo. I would like to welcome and invite Pastor Raul Rubio to be here with me to this special edition. Shalom, how are Shalom. you? Y me Fine, gustaría manchmal. darle la bienvenida al pastor Raúl Rubio And y saludarlo. technically, I'm your guest because I'm here in Colombia. Y en verdad yo soy su invitado porque soy el que está aquí en Colombia hoy, But you are my guest in Pnei Torah. pero tú eres mi invitado aquí en el programa de las Perlas de la Torá. But most importantly, you're a collaborator in what God is doing in these last days. Sí, y más importante, eres colaborador en lo que el Señor está haciendo en estos momentos. So I want to cut to the chase for a moment Entonces quiero ir al punto de la cuestión and ask you a question. y hacerle una pregunta. I am a Messianic Jewish rabbi. Yo soy un rabino judío mesiánico. Are you a Christian pastor or are you a Messianic pastor? ¿Eres tú un pastor cristiano o un pastor mesiánico? Absolutamente un pastor mesiánico. Definitely a messianic pastor. Why are you not calling? I want to start and ask a question. Why are you not calling yourself a Christian pastor? Quiero empezar con eso. ¿Por qué no te haces llamar pastor cristiano? Bueno, tomando la etimología de la palabra pastor, If you take the etymology of the word pastor, tengo la responsabilidad de guiar a un rebaño. I have the duty to lead a herd. Y este rebaño definitivamente And this group of people definitely ya salió de Roma are already outside of Rome y de Grecia. and Greece. Ahora es un rebaño que es apacentado So now it's a group of people that want to be taken care of en los bellos campos de la Torá, in the beautiful fields of the Torah de la Torá de Yeshua. and the Torah of Yeshua. Entonces soy un pastor mesiánico So I am a messianic porque pastor no sigo al Cristo romano, because I don't follow the Roman Messiah, al Cristo de Edom, the Christian Edom, the Christ from sigo al Edom. Mashiach I follow the Mashiach de Jacob. of Jacob. What's the difference if you are to explain it? Because, you're part of the yeshiva now in a leadership position. Ahora que tú eres parte de un liderazgo aquí en la yeshiva, If you are to characterize for me, what does it mean to bring the Messiah, the true Messiah, to our people here in South America and Latin America
how would you characterize that? What does that mean? Entonces, ya que eres parte ahora de la yeshiva y tú me dices que ahora vas a presentar un Mesías What does it mean to you? judío, ¿qué significa esto? ¿Cómo vas a presentar esto? ¿Qué significa para ti presentar ahora un Mesías que viene de, como dijiste, de Jacob? Bueno, yo creo que estamos viviendo los tiempos del despertar, los I tiempos think we're de living the awakening times los que la Torá hablaba. from which the Torah talks about. Un profeta como yo levantaré al Eterno, A prophet like me, the Lord will raise. dijo Moshe. Moshe said, Ese profeta es Yeshua. and that prophet was Yeshua. Por 2000 años estuvo oculto For 2,000 years, he was like hidden con la máscara de Roma. with the Rome mask. Y era importante que esto fuese así, And it was important that this happened this way para que muchos dentro del cristianismo católico y evangélico so that many people that come from Catholicism, Christianism, or the evangelical part llegaran a un conocimiento will reach this básico type of basic knowledge del reino de Dios, of the kingdom of God, de la salvación. of all salvation. Pero ahora, But now, el Eterno, bendito sea, Kadosh Baruj Hu, the Lord, blessed está be abriendo his los name, ojos it's opening the en eyes todo el mundo everywhere around en the world, Latinoamérica. in Latin America y also, nos está mostrando and is showing us la verdadera identidad the true identity del Mesías, of the Messiah, de Yeshua, of Yeshua, como un judío as a Jew que vivió su judaísmo that lived in Judaism y trajo la salvación. and brought So, salvation. wait, I got to ask. Entonces So, tengo que as you preguntar, understand the new identity of who the Messiah is, ya que ahora entiendes la nueva identidad de quién es el Mesías, what does it mean to you? ¿qué What significa does it, para ti? what does it mean to us as, Para as nosotros, believers? como What does it mean? creyentes? Even what does it mean to your community here? ¿Qué significa para tu And, comunidad acá? and what does it mean even, you're part of this global yeshiva now that is launching here in Spanish language. What does it should mean to us Entonces, that we discovered the new identity of Messiah? ¿qué debería significar esto? Ahora que hemos descubierto esta nueva identidad en el Mesías, ¿qué debería significar esto para ti, para tu comunidad y ahora para toda la gente que se va a involucrar a nivel latinoamericano de la yeshiva? Let me even simplify the question even further. Simplifiquémosla un poco más la pregunta. If I bring 100 pastors here Si traigo 100 pastores hoy acá and ask them who was Jesus, y les pregunto quién es Jesús, they would know that he was a Jew. ellos sabrán que es judío. They would all say, well, he lived according to a Jewish life. Dirán, vivió de acuerdo a los parámetros judíos. So when you're talking about Entonces, discovering the new cuando Yeshua, tú dices descubrir el nuevo Yeshua, I want to zoom in and dig in on that point a little bit. Quiero que sea un poco de zoom, What does it mean and how does it énfasis. apply to our faith? ¿qué significa esto y cómo se aplica esto ahora a nuestra fe? Bueno, en muchas formas. In many ways, Tenemos que pasar de la mente griega we have to make a transition from the Greek a la mente hebrea. thought Y es un to the concepto Hebrew de thought, identidad. and it's a concept of identity. No importa que los 100 pastores It doesn't conozcan que matter Jesús that es the judío, 100 que pastors vivió como know judío that he's Jew, that y he que el lived pueblo as de a Jew, Israel fue su nación. and that the people of Israel was Ahora his deben nation. entender Now they have qué to papel understand deben jugar ellos what role they have to play como pastores as pastors desde su cristianismo from their Christianism con este Yeshua with judío, this Jewish Yeshua, con esta cultura judía with this y Jewish con este culture, pueblo judío. and with this people que es un from pueblo Israel, real. that is real people. Es un pueblo actual. It's an actual No es un people. pueblo histórico It is not a que se historical perdió people that got por las lost. edades. Es un pueblo real. It's a real people right now. Es un tema de identidad. It's a theme of identity. So when you're discovering, and I agree with you, it's a phenomenon here in South America. Cuando tú estás descubriendo, y estoy de acuerdo contigo que es When you grandioso, discover- es un fenómeno grandioso, un fenómeno, That there is really, can we say, I don't know if we want to go that far, but I want to ask you a hard question quiero about, volver a hacerte una pregunta difícil. did God intended to have a religion called Christianity? ¿Sería Es la bueno. intención de Dios tener una religión llamada cristianismo? I told you I'm going to ask you some hard Le dije que le iba a questions. hacer preguntas Ok, difíciles. ok. Estoy convencido I am convinced que Dios tiene un paso a paso, that leat, God leat. has a step, a series of steps. Perdóneme una analogía. Let me make an example with an Para un joven analogy. que entra a la universidad, For a young person who goes into college, starts era university, indispensable it was a requirement entrar al Gan Yeladim. to first start with the Gan Yeladim.
with the kindergarten. El kindergarten no es malo, The kindergarten is not bad, era necesario, but it was necessary. pero la meta But the goal, no puede ser quedarse allí, it's not to stay in debe avanzar, kindergarten. He has to move forward. Yes. debe crecer. He has to grow. Está escrito, It is written, aliméntense con la leche pura de la palabra fill yourself with the pure word para que por ella crezcan so you may grow en su Yoshia, en su salvación. in your salvation. Right. Creo que es crecer en la salvación. So I think it's En a ese matter orden of de ideas. Yes, growing but in your faith. Well, that's a nice slide. My question is the Gan Yaladim Christianity ¿Es el jardín, el cristianismo entonces, a lo or, que te refieres? or Christianity move us away from O- going to college? ¿O el cristianismo nos aleja de llegar a la universidad, que sería como la meta? There's no right and wrong. I'm No just hay, curious. no hay una respuesta equivocada, sino simplemente Because you don't claim to be porque Jewish. no te haces llamar judío. Okay? I see in your community. Your He visto tu community is comunidad clearly a messianic y community. verdaderamente es una comunidad mesiánica, Okay? But at the same pero al time, mismo tiempo I see a lot of people probably coming out of Christianity, even veo in que your viene community. mucha gente del cristianismo a buscar aquí en tu comunidad. Voy a tomar unas palabras de un mesiánico en Israel. I'm going to take some words from a messianic De person bendita from memoria. Israel. That is Él another- dijo, lo único que nos separa a los mesiánicos He said that the only thing that separates us messianics del cristianismo from Christianity o al cristianismo de or los mesiánicos Christianity from Messianism es tiempo. is time. Creo que todo cristiano I believe that every Christian que busca realmente that is searching tener una relación truly to have an intimate relationship con Yeshua with Yeshua buscará las raíces judías will de su fe finally end up looking for his y Jewish deberá roots, crecer and he will have to grow hasta llegar a un conocimiento until getting to the knowledge de un tipo de judaísmo. of some type ¿Cuál? of Judaism. Which De type? Yeshua. The type of Yeshua, the one So that Yeshua practiced. let me understand what is being said here. Entonces déjame a ver si entiendo lo que Are está you saying that there diciendo. are two steps here? Entonces tú dices que hay dos pasos. The como dos first pasos. the first step is identify Yeshua for who he was. El primero es identificar a Yeshua por quién es él, Identification of Mashiach. la identificación del Mesías. And then because of the después, identification of the Dado a la Messiah, identificación del Mesías, the correct or incorrect, obviously we want to have the correct identification. lógicamente queremos que tengan la correcta identificación. We have to change our identity Tenemos because que of this. cambiar en cierta forma nuestra identidad So we can identify ourselves with who he was. para que podamos identificarnos con quién él fue. So if I would ask you here as a Entonces, messianic si pastor, te hago una pregunta como pastor mesiánico, tell me about Yeshua Mashiach, not Jesus Christ, but Yeshua Mashiach. háblame sobre Yeshua HaMashiach, no Jesús el Cristo, sino Yeshua HaMashiach. How would you identify him? ¿Cómo lo How would you identificarías? categorize him? ¿Cómo lo categorizarías? How would you summarize him? ¿Cómo lo resumirías? Okay, it's a difficult question, es difícil. Si tú me preguntas como If you rabino ask judío me- mesiánico, As a rabbi, as a Jewish Yeah. rabbi, a mí como pastor mesiánico, Yes. to me as Okay. a pastor, as a messianic pastor, Yeshua es mi Mesías, Yeshua is my Messiah, mi Salvador, my Savior, mi rabino, my rabbi, ¿ok? Mi maestro my master, y mi ejemplo a and seguir. my example to follow. But I think you just hit on the biggest point here. Creo que In, acabas de in dar your una, third thing, I would acabas de decir actually, algo as a importante. messianic rabbi, Como rabino mesiánico, I would move my rabbi movería a mi rabino as number one. como número uno, cuando los enumeras. If he's not podría- my rabbi, si él no es mi rabino, he cannot be no my puede ser savior, mi salvador, and he cannot be my redeemer Ni mi or my redentor, Lord or king or o mi anyone. Señor o He mi rey. must be first. primero Our tiene rabbi. que ser como nuestro rabino. Primero tenemos que verlo como nuestro And I rabino. believe that this is one of the Y elements. creo que esto es uno de los elementos. You know, we are launching Shuvu Estamos Español. lanzando ahorita la yeshiva en español. And you talk to many pastors, Y hablamos con muchos and pastores. so do I. También yo. And all over the world, I think that the idea that Yeshua is the greatest rabbi, Y la idea de que Yeshua es el gran the rabino, great rabbi, el gran rabino, can I call him the chief rabbi, puedo llamarle el rabino jefe, is missing. está perdido, no se dice así. So what does it mean Entonces, ¿qué significa for us para nosotros to walk in the footsteps of the rabbi? What does it caminar mean to en los you? pasos del rabino? As somebody who's not Jewish Si by alguien que no es birth, judío por nacimiento, but what does it mean
to somebody from the Pero nations ¿qué significa alguien que venga de las naciones? to learn to walk in the footsteps of the rabbi. Aprender This a is really caminar the, detrás the de los path. pasos del Mesías. That's really the path of Ser un restoration. Ese es el discípulo, paso un de talmid. restauración. Is to be a disciple, to be a talmid. Tenemos que ser discípulos We have to del be rabino, de Yeshua. disciples of the great rabbi who is Yeshua. Continue with this thought. So what does it mean to you Continúa to con be a con Talmid? el- ¿Qué What does it mean significa for our ser community? un discípulo? Like ¿Qué your significa community para like la us to be a comunidad? Talmidim of Yeshua. Ser discípulos de Yeshua. Cuando en el judaísmo se entiende tener When in un discípulo, Judaism you understand that having a disciple implica que éste está a sus pies implies aprendiendo. that this disciple is at de the su feet rabino. of his rabbi. No hemos podido ver en el We cristianismo haven't been able to see within Christianism a Yeshua Yeshua como un rabino, as a rabbi, Yeah. solamente como un salvador, just as a savior, Right. como un paso just en el as proceso. one of the steps in this process. Ahora Now necesitamos we need ser discípulos to be disciples de Yeshua, of Yeshua, del rabino, of the rabbi, de alajá, caminar en su to instrucción. walk in his instruction. So when you use the term halacha, Cuando utilizas el término alajá, do you believe ¿crees that a Gentile, que un somebody who is gentil non-Jewish o from the alguien que nation, no es judío, alguien que es de las naciones, who discover or y quien the descubre identity of the la Messiah identidad del Mesías, has to partake of halacha? Because tiene que ser partícipe del alajá? I mean, this is a hard, big question because guess what? There's only one halacha. Porque solamente hay una alajá. Okay, during Yeshua time, halacha was formed still. Durante la época de Yeshua, la alajá todavía se estaba formando. But do we need? I guess now we get into the heart of the Entonces, issue. ahora creo que entramos a la cuestión de... Most Christians, as example, don't want an halachic life. Por ejemplo, la mayoría de cristianos no quieren una vida alágica. The messages of hyper grace De los mensajes de la gracia and the freedom in the y Mashiach la has birth. libertad que nos tiene en Prosperidad, el Mesías y la prosperidad. How do you? ¿Cómo Because if I understand you correctly, you're saying that there's a room for halacha in our messianic tú, walk. si te entendí bien, tú estás diciendo que hay espacio para la alajá dentro de nuestro caminar mesiánico? Permítame ser muy gráfico. So let me be a little bit more graphic. Usted habló de profecía. You talked about prophecy, Estamos viviendo tiempos and proféticos. we're living prophetic times. Existe una costumbre There's a custom en el mundo musulmán. in the Muslim world. Escúcheme. Cuando una persona When a person le entrega su vida para protección a otro, gives his life to another for protection, le toma de su cinturón he takes him from his belt y le dice, and he tells mi him, vida está en sus manos. my life is in your hands. Esta costumbre es musulmana. This custom is a Muslim custom. Y usted sabe, el Islam es muy posterior. And you know that Islam is later. Yo me pregunto, than ¿de dónde Judaism. tomó el Islam So esta costumbre? I asked myself, where did Islam took this custom? Y voy a Zacarías. And I go to Zacharias, Chapter 8. Hay una promesa. and there's a promise. Y no es para los judíos And it's not for the Jews solamente. Es only, para las it is naciones. for the nations. Hombres de las naciones Men from nations tomarán el borde will grab Please. the tzitzit a un judío of a Jew y le dirán, déjanos ir contigo. and will tell him, let us go with you. Ir, caminar, alajá. Go, walk, alajá, Porque hemos sabido because we know So, que Hashem va that, contigo. that Hashem so is what with does you. it mean ¿Quién to es este him? rabino? So who is this What- rabbi? yeah, who is this? Two questions I have for you. Dos preguntas. Uno, Who is this rabbi? ¿quién es este rabino? And what does it mean to hold the ¿Y tzitzit? qué significa agarrar el tzitzit? Ok. What does it mean? Yeshua HaMashiach es el rabino. Yeshua HaMashiach is the rabbi. Y los tzitzit And the tzitzit son sus are enseñanzas, his teachings. su caminar. His walking. Yo soy el camino. I am the Yo way, soy la he verdad. says. I am the truth. Yo soy la vida. I am the life. Tú eres un judío You are a Jew que crees en Yeshua. that believes in Yeshua as Yeah. your Messiah. Luego tu So enseñanza therefore your teaching va de acuerdo al rabino, goes according to the rabbi, al gran rabino, to the great al rabbi, rabino jefe. the chief rabbi. Y el rabino jefe And the chief rabbi tiene talmid, has Talmidim, talmidim, discípulos. disciples. Right, that's right. Tu labor como judío, So your role as a Jew, creyente en Yeshua, believer in Yeshua, es traer luz. is to bring light. Or la olam. Or la olam. Yo soy la olam. I am the olam. Yes. Y yes. tú tienes And you have
Los mandamientos, the mitzvot, mitzvot, the alajot, commandments, pero halakha, no alajot, But- no alajot para salvación. But I want to not ask- wait, halakha wait. for salvation. I want to ask you my question about this. Te quiero hacer una pregunta sobre esto. Here in Colombia and in all South America, Aquí en Colombia y en nivel de there Sudamérica are many people hay mucha gente who wants to hold this. que quiere agarrarse de esto And they ended up y terminan walking away from the Messiah. viéndose al lado opuesto del Este es Mesías. un What problema. is the difference? ¿Cuál es la diferencia? How is it? I want to make this distinction. I Quiero want hacer to la understand. distinción. Okay. ¿Sí? Because in essence, I'm asking him the question for him, Porque en esencia tú estás because you haciendo have a una unique, pregunta para ti, o sea, you have a unique tú perspective. tienes una perspectiva única. How does one supposed to hold it? ¿Cómo uno debe agarrarse o How does aferrarse? one? There are so many people watching this Hay and will mucha be gente watching que, this, que van a estar viendo este video and they would want to hold y it. les gustaría también agarrarse del tzitzit But del how judío. does one know that you Pero- hold the tzitzit of a Jew proper? ¿Cómo debemos agarrarnos apropiadamente del tzitzit del judío? You know, because the Torah doesn't say to us to study Torah, Porque la Torah no nos The dice que bless- debemos estudiar Torah, but still לעסוק בדברי Torah. sino dice To do the Torah, not to study. hacer la Torah, no estudiarla, sino To do practicarla. holding the tzitzit, not to hold it. It's a Dice little different. agarrar el tzitzit, no dices. So I would like to know your thoughts about Entonces me this. gustaría saber tus pensamientos Okay. acerca You de understand esto, my question? que si entiendes Yes, la yes. pregunta. No es una realidad de lo que ha pasado It is en el mundo, en América y en el sad mundo. reality that is going on here in South America. Yo creo que la situación es I relacional. think the situation has to do with relation. ¿Recuerdas aquella mujer Remember that woman que estaba enferma that was sick y buscó, and Al searched Mashiach. for the Mashiach, había and multitudes, there was a crowd. había muchas decisiones, There were a lot of decisions. médicos, Doctors religiosidad, or religions, distintos grupos fariseos. different Pharisee groups. Ella pudo haber tomado He cualquier could have tzitzit, got a hold of any tzitzit from that crowd. pero ella tenía una revelación But she had a revelation de la Ruach from the Ruach en su corazón in her heart. y sabía que este And era she knew that this was the one, el Mashiach. the Mashiach. Primero viene la relación So first comes the relation, espiritual, the spiritual relation, Yes. la identidad, the identity. Yes. y luego And then me puedo tomar I can grab on y no desviarme. and not go astray. No religión, Not religion, relación. relation. Aun cuando la relación Even though the relation con el tiempo with time tenga mucho de religión. will have a lot of religion. Otro acontecimiento. So another example. ¿Recuerdas, Rabbi, cuando David Remember when David supo dónde estaba Shaul he knew where Shaul was, y entró en la oscuridad and he went into the cave, into the dark cave, y en vez de matarle, and instead of killing him, cortó he el tzitzit? took the tzitzit, he ripped off the tzitzit. El problema no es el tzitzit, The problem was not the tzitzit, es quién lo lleva. is who is That- who is putting that's it on. that's something very deep. I want to talk about this Que esto es algo muy profundo y me because gustaría I think hablar you más are de esto. hitting right now on Por- something very deep. Creo que estás tratando con algo que es muy profundo. Let me recap what I hear. Voy a recapitular un poco de lo que escuché hablar. Because we found the true Messiah, Ya que encontramos al verdadero Mesías, we have our duty to live our life as Messiah lived his life. tenemos la labor y la tarea de llevar nuestras vidas de una forma mesiánica. And Messiah lived a covenant a life that is filled with the covenants. Una vida que está llena de pactos. One of the covenants is the Torah. Uno de los pactos es la Torá. And this represents all 613 covenants, Y esto representa commandments. los Excuse me. 613 mandamientos. Está en la Torah. Bemidbar. Right. So from one end, I hear you Entonces, por un lado, saying escucho que dices that is critical que es crítico to hold on to the right tzitzit. agarrarse de los tzitzit correctos, apropiados. Okay. The covenants are for the nations. Los pactos son para las naciones. So my question is, how Entonces mi far? pregunta, ¿qué tan lejos For Raúl Rubio, para Raúl Rubio? how far do you go? ¿Hasta Do you dónde hold- vas? do you ¿Hasta hold dónde this te vas string agarrado? And this one you let go, or O do you te hold, agarras de este, o or sueltas este, you hold all the strings, o te coges de todos, or maybe just a little o corner of this? solamente la puntica. How far do we go? ¿Qué tan lejos vamos? Ok.
Gráficamente. Graphically, That's fine. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? 5. There are 5. ¿Ves? Okay. ¿Cuántos espacios? How many spaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mateo, Marcos, Lucas, Ma- Juan. 4 espacios. 4 spaces. Okay. Oh, you Matthew, can't- Mark, Luke, and Okay. John. 5 nudos. 5 knots. Okay. Torah, Hamesh, Torah, Humash. Hamesh, Humash. Torah, Torah Brita Hadashah. and Brit Hadashah. Conexión perfecta. There's the perfect connection. Yeshua dijo, Yeshua said, no vine a anular I la did Torah, not come to abolish the law, vine a cumplirla. but to fulfill it. Cuando un niño está en el vientre, When a child is in his mother's womb, dice el Talmud, the Talmud says, en el libro de Nidá in 30, the book of parte Nidah, B, 30b, que un ángel le enseña Torah. that an angel teaches him Torah inside the That's womb. right. Pero cuando va a nacer el That niño, when cuando the nace child el niño, is born, el ángel toca su boca the angel touches the child's mouth, y se olvida la Torah. and the Torah is he Forgot- forgets the Torah. Yeah, ¿Para that's qué? right. ¿Para For qué what? esto? What ¿Qué is this sentido for? tiene enseñar Torah What's the point of teaching Torah If it's forgotten. si luego no la vas a poder vivir? if later on you're not going to be able to live it? That's right. ¿Por qué Yeshua nos va a enseñar la Why? Torah en su vida Why Yeshua is going to teach us the Torah in his life si no la vamos a poder if vivir? we're not going to be able to practice it? Mandamientos, Commandments, Torah y vida. Torah, and life. Si no tengo la Ruach HaKodesh, If I don't have the Ruach, me quedo en las alajot de los hombres, I stay within just the En la halachot, religión. in religion of men. en lo que no da vida, If what does not produce life, en el egoísmo de Esaú, Ay. in my egoism as Esau, solo para esta it's vida. only for this life. Pero si avanzo más, But if I move forward encuentro al rabino and I find the rabbi que me bendice en esta vida that blesses me in this life y en el Olam Haba, and also in the life after death, Yeshua HaMashiach, is Yeshua HaMashiach. no Esab, So it's not Esav, Jacob. Jacob. Parashat Toldot. Para Yeah, Toldot. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. The point is, we're asking the question El punto es que estamos haciendo la pregunta in the Messianic world, en el mundo mesiánico, how much or how little, ¿qué tanto o qué tan poquito? how far a Gentile should go. ¿Hasta dónde debería ir un gentil? I don't think that this question is relevant or important. No creo que sea muy relevante o importante. I think the bigger question Creo que la pregunta mayor is number one, does he hold the right mental? es sorry. The right tzitzit? Does he hold the right? Es si estamos agarrándonos del tzitzit correcto. Okay, because there is a phenomena in the world, and especially here in Latin Porque America, hay un fenómeno que se está viviendo, especialmente aquí en Latinoamérica, many Sfaradim and Bnei Anusim who wants to return to the Hebrew roots of their faith, muchos Anusim, muchos Benei Anusim que quieren retornar a sus raíces hebreas de la fe, but without Jewish halacha. pero sin alhaja judía. It's in essence, Y entonces en esencia están diciendo, it's stripping this out. It's stripping it out. It is No. not the wrong string. lo están desarmando, o sea, no es el Why do tzitzit correcto. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Because the Messiah, who is the ultimate tzitzit, belongs to Mashiach, Porque el Mesías, de quien el tzitzit apropiado le pertenece, is a microorganism inside Israel. es un microorganismo dentro de Israel. So if one rejected what Israel is doing, Entonces, si alguien rechaza lo que Israel hace and he said, I'm going to follow Messiah, y but not dice, Israel. yo sigo al Mesías, pero no lo de Israel, Think about it. If entonces someone piense, start to chant it God's si alguien name, empieza a cantar el or nombre de make Dios, his own o empieza a hacer su calendar, propio calendario, or all of those things that divisive, y todas esas cosas, in essence, he bypassed those who are extending the tzitzit. en cierta forma no está haciendo lo apropiado. So the way I see it, Entonces, como yo lo veo, the tzitzit is Messiah. los tzitzit son el Mesías. Okay. It is the Jewish people who extend the Y tzitzit son los judíos los que extienden este tzitzit to the a nation. las naciones. Because the Jewish people and Mashiach are one in the same. Porque el Mesías y el pueblo judío son The uno servant solo. of the Lord is Israel, the servant of the Lord is Messiah. El servidor del Señor es el Mesías y es Israel. But I have a twist to this story. Pero quiero hacerle un cambio a la historia. In the Torah portion this week, En la porción de la Torá de esta semana,
in Parashat Toldot, en la Parashat Toldot, we read about leemos sobre the birth of two children, el nacimiento de dos niños, Esav and Yaakov. Esaú y Jacob. The interesting thing is La cuestión interesante aquí that Yaakov es que Jacob was born nació only because Esav allowed him solamente porque Esaú le permitió nacer to grab the heel of Esau. para agarrarse de Esaú. So there is a reciprocal relationship. Entonces hay una relación recíproca. As the Jew extend the heel, as the Jew extend the tzitzit, Así como el judío extiende el tzitzit, somehow de alguna forma the Jew receive a life. el judío recibe una vida. That's what the prophetic picture I got. He received life when the Gentile actually grab onto tzitzit. O sea, es una visión profética como, así como Jacob se agarró el talón de Esaú, cuando el judío extiende el tzitzit y el de las naciones lo toma, recibe vida el judío. So the Jew need the goy Entonces el judío necesita al gentil to no longer be a goy and come and graft himself to the para covenant. para que deje de ser gentil y sea injertado, And the goy need the Jew y el gentil necesita al judío to come and partake the covenant. para ser partícipe del pacto. Estaban en el vientre juntos. They were inside the womb together. And that's a big identity issue, Y este es though. un tema de identidad importante, Because people say, well, you're Jew, porque la gente dice, bueno, tú eres judío, you are a Jew, you're better. You know, tú some people, eres judío, a veces la gente dice, tú eres mejor. and a lot of people come and say, well, we are second-class citizens. Y los demás dicen, nos sentimos como ciudadanos de segunda clase. But right here in the Torah, we see Pero the aquí en la answer. Torah vemos la respuesta. We need each other. Nos necesitamos mutuamente. I would like to hear your thoughts about this Entonces thing. quiero que me des algo sobre Because lo que piensas I acerca de see esto, this thing, this womb, porque veo como este vientre is a picture actually of the body of como Messiah. una imagen del cuerpo del Mesías. Okay. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. And at times we're going to be fighting with Y each a veces other, vamos a estar peleando, but we both born and we're missing the point. Esau was born. pero al final de cuentas los dos vamos a nacer. Al final And de if cuentas Esau was nació, Esau was so wicked, y si Esaú era tan malo y tan perverso, why did God even brought it? ¿por qué Dios lo permitió salir? Chazal said that Esau Hazal have dice a great purpose. que Esaú tenía un propósito grandioso. So I want to hear your thought about Entonces this. quiero que me des What tus is the pensamientos goal acerca right now of de cuál es Esau? la meta de Esaú hoy en día. Muy bien. Hiciste muchas preguntas al tiempo. You did a lot of questions at the same time. Dijiste, ¿hasta dónde puede amar un Dice, gentil? until how far should a Gentile go? ¿Hasta dónde debe ir o How puede ir far un should he gentil? go? He can go. Okay. Y allí ya And there, podemos entender We can que hay un understand caminar. that there is a walking. ¿Hasta dónde quieres llegar? Until where do you want to go to? El Mashiach dijo, Mashiach said, sígueme. follow me. ¿Hasta dónde debo llegar? Until where? ¿Hasta dónde debo caminar? Until where should I walk? Hasta donde el Mashiach, Or until where the para Messiah, llegar a su estatura, to reach a la his stature, plenitud. to reach the plenitude. Quiero ser novia, I want to be a bride. quiero crecer. I want to grow. ¿Ok? Okay. Segunda cuestión, segunda pregunta. Second question. ¿Cuál es el propósito de Esab? What Si is venían Esab's los dos purpose? en el vientre If the two y came in peleaban, the womb and they were fighting, pero se necesitaban. but they needed each other, Yes. ¿Ok? Esab Esab es el kindergarten is the kindergarten. necesario. It is necessary. ¿Ok? Jacob And Jacob es unos grados más arriba. are a little bit. A Rega, little rega, grades more. well, I want to challenge this for a moment. That's true to a degree, Dice él que eso es verdad hasta cierto punto, but if pero sí, Esau is not born first, si Esaú no nace primero, Yaakov is not born either. Jacob tampoco nace. Did it ever dawn on you? Yaakov is not going to be born if Esau is not born before him. Jacob no nace si Esaú no nace primero, antes que él. Because somebody had to help him out. Porque alguien tenía que ayudarlo a salir. So in essence, Entonces, en esencia,
if Yaakov, that Sí. his name later changed to Israel, Si Jacob, que más tarde se le cambió el nombre a Israel, is a picture of es Israel, una imagen the de Israel, nation, de la the nation, nación, the Jewish del pueblo judío, it is Yaakov, it is Esau that have to be born first es Esaú quien debe nacer primero in order for Yaakov to be para que Jacob resurrected. sea resucitado. Resucitado. Okay. So what does it mean for Entonces, Esau today? ¿qué Now I'm significa? getting to the real issue. What does it mean for Esau to be born again today? ¿Qué What does it significa mean for Esau to be born? el nacimiento de Esaú hoy en día? ¿Qué significa este nacimiento? El despertar The awakening. es un despertar It's an awakening a su hermano to Jacob. his brother Jacob. Es un despertar a la necesidad de estar It's juntos, an awakening of this de encontrarse en necessity el camino. of being together, of Permítame finding hablar each un poco, other si in the entiendo su walking. idea. So let me ask you one question if I Van en understand el your vientre. idea. They're inside the womb. Y dice el Midrash que And cuando the pasan por Midrash una casa de said that when they de passed estudio de the Shem y de Eber, Shivot, Jacob se mueve. Jacob was Y cuando moved pasan to por get casas out. de idolatría, And where they Esab se went mueve. through idolatry temples, Esaf will move. Nachon. ¿Por qué quería That's right. ¿Y por qué quería salir Jacob Why did Jacob wanted to come out si allí dentro if inside estaba recibiendo Torah, he was receiving Torah según el judaísmo? according to Judaism? Yeah. Pero cuando nace, But when It he's was born, not. It cuando was. nace, but when he's born, dice el Génesis 25 Genesis 25 says que era un hombre quieto, that he was a very quiet and calm man. Yes. es decir, no actuaba. So it means he didn't act it. Esab tiene que funcionar Esab has to work para sacudir a Jacob, to shake Jacob. y Jacob tiene And y Jacob necesita de Esab needs Esab para ser bendecido, to be blessed, para recibir to bendición. receive blessing. ¿Qué comida le dio? So what Esab, was the food that ¿Qué Esab comida gave him? recibió Esab de Jacob? Yeah, he gave him La misma The comida same food que según la tradición that, Ashkenazí, according to the Ashkenazi tradition, Shabbat Hazar, Shabbat Chazar, le dan al niño o it's le dan a la given, familia it's del given niño to the family of the born child. Yeah. el viernes de la Friday- semana en que nace. Friday that Perdónenme the que- Friday que that mencione the todo child esto. is born. So I'm That's sorry right. about mentioning all this, Necesitamos but de Esab, we need Esaf necesitamos de Jacob. and we need Jacob. No pueden ir They separados. cannot Recuerda go la on promesa separate ways. Remember que the le promise hace Jacob a Esab. Cuando se Jacob encuentran, se abrazan. makes Esau when they encounter each other, they Se hug each other perdonan. and they forgive But each it other. was Se Esau that reconcilian. ran to Jacob. Pero ese fue Esaú quien corrió a Jacob. Okay. Esau have to run to Jacob, Esaú corrió a Jacob. which the nation must run back home. Entonces las naciones deben correr de vuelta a casa. The nation have to run to Las Israel. naciones son las que tienen que correr hacia That's Israel. it. By the way, the Messiah is called in Hosea Y el Mesías en Oseas es llamado Nar Israel. Naar Israel. That's the name of the Messiah. Ese es el nombre del Mesías. I would argue that in some level, Yo podría argumentar que hasta cierto nivel, hasta it's cierto even an punto, argument between the Mashiach es como un argumento entre el Mesías and all the body of y Messiah. todo el cuerpo del Mesías. All of us are Esau in the level. Nosotros en cierto nivel, todo el cuerpo del Mesías es como un Esaú. But look, Y tenemos que llegar a la cabeza. And we have to reach the head. We have to go to the head. I wanted to bring to a point, I wanted to continue with what he was saying. Quiero continuar con lo que estabas diciendo. It's true, it says Es verdad que dice that in the womb, que en el vientre, Esau, Esaú, they would see the house of idolatry. que cuando su mamá pasaba por las casas de idolatría, Esau wants to come out. Esaú quería salir del But vientre. Jacob says, no, Pero you Jacob can't. lo agarraba y le decía, no, todavía no. But they go by the Bet Midrash. Pero cuando iban por el Beit Midrash, Jacob wants to come out. Jacob quería salir. But Esau hold him back. Esaú lo cogía y le decía, no. It is true, but Es verdad, pero you know, he hear the prayer, él escuchaba la oración, but Jacob cannot receive it. pero Jacob no podía He recibirla. cannot be in the Bet Midrash No podía estar en el Beit Midrash because he cannot come out. porque él no podía salir. Then who is holding him his back is Esau. Y el que lo está agarrando por detrás es Esaú. It's not just a dependency, No es solamente una dependencia, the awakening, sino un despertar, the revival we are talking el about here. avivamiento de lo que estamos hablando hoy en día acá. It's prophetic. Y es profético. When there's awakening, Cuando hay despertar, there is an open door es como una puerta que se abre for Yaakov to be born para again. que Jacob vuelva a nacer. And that's really Yes. the crack of the issue Y here. es el punto de la cuestión Lo aquí. entiendo, el cristianismo So I understand Christianism está despertando, is awakening está siendo movido. and is being moved.
a buscar to a su hermano. search his brother. Y este despertar, And this awakening, no desde el not cristianismo from ya, the Christianism sino now, desde el but mesianismo. from the messianism Cuando now. se interesan por las cosas When they're judías, interested in cuando the te Jewish interesas por el things, hermano, when you're interested in your brother, por sus cosas, por sus because of costumbres, things of his está customs, moviendo a celos it's moving to jealousy. a Jacob, a Israel. Jacob, Israel. But okay, I agree, but I guess the question I have for you, Estoy de acuerdo, pero la pregunta que tendría sería, I see awakening in what I would call Christian Zionism. veo como un despertar en lo que yo llamaría como los cristianos sionistas o sionismo cristiano. But my question is, Pero did mi Christian pregunta es, Zionism truly provoke Israel to mi jealousy? pregunta es si el sionismo cristiano verdaderamente provoca celo a Israel. What provoked Yaakov? That's, I guess, what I'm ¿Qué asking. provoca a What Jacob? will Esa es mi provoke pregunta. Yaakov ¿Qué to want to provocará finally a come out and Jacob push? para que salga finalmente del vientre? ¿Qué dijo Rab Shaul? What did Rav Shaul said? Dijo, yo mismo He said, preferiría morir I would rather die con Yes. tal de despertar a celo. if I can awake to jealousy. Es más que una relación política, It's more Yes. of a political relation. es más que una relación de It is more compañerismo, of a partnership relation. debe ser una relación de entrega. It has to be a relationship of giving yourself. Cuando That's- tú te that's- metes When you, como cristiano as a Christian, con las cosas profundas get involved with the really Íntimas deep things and intimate de things Jacob, of Jacob, lo despiertas. you awake him. So Cuando tú le jalas el tzitzit, I agree, but I have one word to describe it. Que es, Are you está de ready? acuerdo, pero quiero I describirlo agree en una sola 100%. palabra. Being born again. Nacer de nuevo. When Esau is born again, Cuando Esaú es nacido de nuevo, what did the Talmud ¿qué say? dice el Talmud? You quoted from Masechet Nida. Usted lo 30. citó, He said he forget everything. dijo, él olvidó todo. My friend, my Mi brother, amigo, mi Pastor hermano, Raúl, Pastor Raúl, when the Christians forget everything Wow. that was telling them about this cuando los cristianos se olvidan de todo esto de que se está hablando and relearn this from scratch, y empiezan a reaprender desde cero, Yes. they born again son Wow. nacidos as the de nuevo. son of Abraham Como el again. hijo de Yes. Abraham que nació de nuevo. Then and Y then only solo Jacob ahí will be provoked. Jacob será provocado a celo. ¿Y quién le va a enseñar a Esab? And who's going to teach Esab? We have to teach ourselves. What I'm trying to explain to Lo que estoy you, we, tratando de explicar es, we both in the womb today, los dos estamos en el vientre hoy en día. Okay. but we are fighting in Pero the womb. estamos peleando. We're putting a tollway instead of helping to provoking Estamos each other poniendo to un push peaje through. y no estamos avanzando. Sadly, tragically, Y esto es triste we do the opposite. y hacemos el opuesto. We put limitation. Nos ponemos límites. You know, it says on Abraham that he made souls. He made souls. He made souls of people. He was a soul maker. De Abraham se dice que él fue un creador de almas. Why? Because he make ¿Por new qué? people, new convert, if you want to use the word Porque él convert. hacía conversos, y queremos usar la palabra conversos, él convertía a la gente. So now I'm going to drop the big bomb question. Entonces ahora sí le voy a hacer la pregunta mayor. That's the hot, since you're on the hot seat already. What do you think about conversions? ¿Qué piensas de las conversiones? La conversión a Yeshua, The a conversion Mashiach, to Yeshua, to our Messiah, rabino, Yeshua, the el great Mesías rabbi, hebreo, the judío. Hebrew Messiah, Judío. Jewish Messiah, es la conversión del nuevo nacimiento. is the conversion of the rebirth. Okay. La conversión The conversion al judaísmo to Judaism, ortodoxo Orthodox Sin Judaism, Yeshua, without con Yeshua, mandamientos más de hombres with commandments more of men que de Torah than from Torah, es dramáticamente is diferente. dramatically different. How does one know ¿Cómo uno sabe that he's been converted? que uno está siendo convertido? I'm talking O about que se obviously the convierte. first type of Lógicamente, de conversion. la primera tipo de conversión. How does one know that he's ¿Cómo converted? uno sabe que se está convirtiendo? I will tell you my answer in a minute, but Yo I le want to daré know mi your respuesta answer. en un minuto, pero quiero su respuesta. Por los frutos, teshuvah, By the fruits. frutos del Teshuvah, arrepentimiento, fruits of repentance. por la vida. For lifestyle. Y la vida de una u otra manera In your life, in another, in El one way or caminar another, del converso. in my walking as a converse, va a ser it's going to
muy parecido be very similar al verdadero judío. to the real Jew. Yeah, I agree. Do you know what I believe, how one know that he's been converted? ¿Quieres que sepas por qué yo creo que uno sí está siendo convertido? When he cannot remember, Cuando uno ya no se acuerda he cannot recall his past y life. no se acuerda de su vida pasada. Not just converting to Yeshua, No solamente convertirse a Yeshua, but a conversion of the heart to be pero part of the una Jewish community, conversión del corazón The de Jewish pertenecer al pueblo judío, the Jewish land. a la tierra de Israel. I'm not talking about those. I know it's crazy here in Yo sé Colombia. que aquí a veces People es give loco, pero certificate on conversion, and la it's crazy. gente regala certificados de conversión, es loco. But we're talking about a conversion estamos of a pnimiut, of Hablando de internal una conversión interna, change. un cambio interno. And how do we know that this conversion is ¿Y successful? cómo sabemos que esta conversión es exitosa? Because then Yaakov Porque así Jacob is also being born again. también va a nacer de nuevo. You know, I love it here because Amo estar aquí you have a porque great relationship tienes una gran relación with the Jewish con community. la comunidad judía en Bogotá And I see y veo that the seed que la semilla of our people's salvation is de la very near. salvación para nuestro pueblo está haciendo. You realize it's not a testimony about them, Es una cuestión con testimonio con ellos. it's a testimony about you. Es cuestión del testimonio de uno con ellos. Because you don't force them, Porque así no se obligan y los but by your obligas. fruit and work, Pero por tus trabajos y tus frutos, it caused them to reconsider the position of the Mashiach. ellos llegan a reconsiderar la posición del And that is Mesías. our Absolutamente. That's Y our esa ultimate goal. es nuestra meta final. So ¿Sabes algo que So, de lo que estás diciendo? Un something that testimonio. you're telling, I want to give you a testimony. yes, Los judíos que conozco de la comunidad The de Colombia Jewish people that I know here from the tienen, community, tienen buen respeto por nosotros they have a great respect por for nuestra us, Keilah. for our Keilat. y algo siempre repiten. And they always kind of like repeat the same thing over and over. Tú eres más judío que yo. You're more Jew than me. ¿Por qué no te conviertes? Why don't you convert yourself? Tú haces más cosas que yo. You do more things than I do. Tú celebras las You fiestas. celebrate the feasts. Tú cumples las mitzvot. You fulfill the mitzvot. ¿Por qué no te conviertes? Why don't you make conversion? Es una pregunta continua. So it is a constant question. La respuesta a ellos. And the answer for me to them, Siempre me acuerdo and I always de remember un pastor que me decía of a pastor that told me que se vuelvan ellos a ti that make them be like you y tú no te vuelvas a and ellos. you not like them. yes, Pero siempre tuve un conflicto en mi mente. But I always had a conflict in my mind. yes. ¿Cómo no me puedo volver a How ellos can I not become like them si los amo, if I love them si los necesito? and if I need them? ¿A qué se está refiriendo So el what texto? was he referring to in the text, En lo profundo. in the deep No, understanding? no en relación al pecado del It paganismo is de not los, in relationship de los to pueblos paganism paganos, or to the canaítas. sins of Canaanites. No, me refiero a la aplicación de ese verso I'm referring to the application of that verse a nuestra relación con el pueblo to our judío. relationship with the Jewish people. Primero ellos ven el fruto, First, they see the fruits el testimonio, and the testimony el caminar, and our way of walking, y luego se despiertan a and celos. then they're awakening to jealousy. Ellos saben que en Colombia They know that here in Colombia, hay una comunidad there's a community que los ama, that loves them los respeta and respects them y guarda el judaísmo. and keeps Judaism. Es un proceso. It's a process. And without Esperamos ganar judíos. and you don't compromise Yeshua. Y no comprometemos a Yeshua. Jamás, Never. jamás. Es más, están conociendo On another hand, they're getting to know a un Yeshua a Yeshua, que no conocían, that they But a didn't different know. Yeshua. diferente. Different one. That's what it is about. De esto es lo que se But trata. you know what it start? It didn't start with you preaching at them. Pero no comenzó con usted predicándole a ellos, It started with your decision. sino con tu decisión. And I don't say you didn't know the Lord Y before. no quiere decir esto que no conociste al Señor antes de, But when you were introduced to the real Yeshua, pero cuando ya fuiste introducido al Yeshua real to be born again, para nacer de nuevo, to come out. It's a process of coming es un out. proceso, es un proceso de salir. And as you coming out, Y a medida que estás saliendo, then Jacob hold your heel entonces Jacob se agarra de tu talón and he's going to tag along with you. y también va a salir junto contigo. So I encourage everybody.
That's what Entonces, we're doing in the yeshiva Esto here. es lo que estamos haciendo en la yeshiva. Frankly, I want to be honest about Quiero this. ser honesto al respecto. I want to take everything everybody learned Quiero que todo el mundo aprenda in Christianity. en el cristianismo. Not to say that there's not good things, there are some principles that are good, No para decir que no hay cosas buenas, hay principios buenos, but to relearn them pero reaprenderlos through the lens of the a través covenants, de los lentes de los pactos, through the lens of the Jewish people, a través de los lentes del pueblo judío, for one purpose, para un propósito solamente, not that you will be born again. no para que sean nacidos de nuevo. That's an added benefit, Eso es un beneficio añadido, Okay. but that Jacob will be born para again. que Jacob nazca de nuevo. That's ultimate. Ese es lo último. Y me está dando una revelación usted, Rabino. Cuando Jacob And you're giving me a revelation now. When Jacob nazca de nuevo, borns again, Mashiach vuelve. Mashiach comes, Solamente podrá retornar. and he can only return That's it. when that happens. You know, actually, that Yaakov called in the Midrash, he called King Mashiach. Jacob en el Midrash lo llaman como el rey Mesías. Yeah, so it's go right with this. Entonces va junto con esto. I encourage you. This is going to be an amazing weekend here in Colombia. Este fin de semana va a estar espectacular aquí en Colombia. Saturday morning is live stream worldwide, Spanish and English. El sábado vamos a tener streaming en vivo, tanto en español como en inglés. All day, morning, afternoon, En la and mañana, en la even tarde after Havdalah. y después de Havdalah. If you're interested, Si we're está also going to interesado, offer también a vamos full a ofrecer yeshiva, prophetic yeshiva un paquete de profecía. on Sunday. El domingo, un taller. There's a small fee. If you're interested, just contact us. Hay una pequeña cuota para venir el domingo. Si quiere venir el domingo, contáctenos. But most importantly Pero for más us, importante para nosotros, we find somebody, encontramos a alguien, not just somebody who is truly willing to help Yaakov to be born again. no solamente cualquier persona, sino alguien que está dispuesto a ayudar a Jacob a nacer de nuevo, So we can hasten the coming of the Messiah. para que podamos apresurar la venida del Mesías. We can't wait No podemos esperar to see what God is going to do through lo que el Kilat Yovel, Señor va a hacer a través de Keilat Yovel, Amén. Yeshiva Chuvu Spanish. la Yeshiva Shu subtitulada en español, we congratulate you. y te felicitamos. And if you heard something here that Y si ha escuchado algo hoy interests to you and you're a Spanish speaker que especially, le interesó y básicamente es hispanoparlante, Kilat Yovel is a great place to come to Keilat Yovel es un lugar maravilloso para venir and to partake in the yeshiva as well. y también para ser partícipes en la yeshiva. Thank you, Pastor. Muchas Rubio. gracias, Pastor Raúl That was a Rubio. very Gracias, wonderful, Rabino. Muy wonderful time Interesante este tiempo. to just talk just a little bit about the Solamente pearls of the Torah. hablando de las perlas de la Torah. Yes. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. And to all of you, Litraot Y a Chaverim, todos ustedes, Litraot, and God bless. y el Señor los Litraot. bendiga. Hasta luego. באמונו של אמור